Le damos la palabra al diputado Luis Puig. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que la última intervención que se hizo en Cámara contribuyó con otras a centrar el tema de qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos analizando con este proyecto de ley. Se ha dicho en algunas intervenciones que este proyecto de ley intenta incorporar una visión epipléjica de la historia. Yo creo que este proyecto de ley es una contribución muy importante en una orientación que se viene dando a nivel internacional. Podríamos definirla posterior a la Segunda Guerra Mundial, desde Nuremberg para acá, donde la humanidad trata de darse mecanismos para juzgar los crímenes que se han cometido contra ella a partir del desarrollo de la maquinaria criminal más perfecta, más terrible, que es el Estado terrorista. Acá lo que estamos discutiendo es el accionar del terrorismo de Estado. Accionar del terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad. No solo sobre quienes resistieron, quienes tuvieron participación en la resistencia a la dictadura, sobre el conjunto de la población fue que se aplicó el terrorismo de Estado para aplicar un plan económico, político y social. Por tanto, cuando acá se plantea que hay una visión incompleta, que hay una visión de la historia que no hace homenaje a la verdad, yo creo que lo primero que hay que señalar es que estamos analizando las consecuencias del terrorismo de Estado y de qué manera Uruguay, con esta ley de sitios de memoria, también establece mecanismos, criterios que puedan ayudar en torno a la necesidad, como dice Naciones Unidas, de nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado, nunca más la repetición de estos hechos. Es en ese marco que lo que estamos analizando es de qué manera las sociedades incorporan la memoria histórica, incorporan el tema de la acción permanente criminal del terrorismo para analizarla, para condenarla y para ver mecanismos que permitan la memoria, la verdad y la justicia. Cuando acá se hace un planteamiento de que en realidad no se está analizando toda la situación, y me parece que se cambian los ejes del debate, cuando se está planteando, no se hace referencia a todos los dolores. Sí, es cierto, no se hace referencia a todos los dolores. Lo que se está haciendo referencia es la acción terrorista del Estado. Imagínense que en Nuremberg no se hubiera puesto el acento en la responsabilidad de los líderes nazis, sino en aquellos que resistieron en el gueto de Varsovia. Acá lo que se está planteando, en definitiva, es que esa acción permanente, sincronizada, de un Estado terrorista donde no hay presencia de la justicia, ni de la libertad de prensa, ni el derecho ante la acción permanente de las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se cometieron, y quienes violan los derechos humanos en forma sistemática son los Estados. Se podrá decir que los civiles cometen delitos, pero la violación de los derechos humanos es una acción desarrollada por la asociación criminal más perfecta, que es el Estado terrorista. Y eso estamos analizando hoy acá. Cómo en Uruguay y en la región, porque no solo ocurrió en Uruguay, ocurrió en la región con la coordinación represiva, se violaron sistemáticamente los derechos de los pueblos, se reprimió a organizaciones sociales, se reprimió a quienes se enfrentaban a la dictadura, y es una absoluta falacia decir que en realidad el terrorismo de Estado surge como consecuencia de enfrentar a la guerrilla. En 1972, según decían las Fuerzas Armadas, no quedaba una sola columna guerrillera operando en el país. El golpe de Estado y el terrorismo de Estado se desarrolló
contra las organizaciones populares, en primer lugar contra el movimiento sindical organizado. Cuando se habla de fechas anteriores en este golpe en cámara lenta que sufrió Uruguay, bueno, tenemos que decir de la existencia de violaciones a los derechos humanos con gente presa en los cuarteles, con torturas sistemáticas desde mucho antes del 27 de junio del 73. Y eso nos parece que es importante remarcarlo. Cuando se habla de el periodo comprendido en febrero del 73, claro, sí, eso fue parte de ese golpe de Estado en cámara lenta. Y acá nadie ha dicho que la dictadura sea consecuencia y responsabilidad exclusiva de los mandos militares. Esta fue una dictadura cívico-militar con la participación de sectores económicos, empresariales, que fueron a saludar el golpe de Estado el 27 de junio del 73 porque decían que los liberaba de la dictadura sindical. Por tanto, acá hay una situación que sigue un hilo conductor de un golpe en cámara lenta. ¿Y qué nos parece fundamental? Y nos parece fundamental que ante esta cronología de hechos desatados desde el Estado por sus agentes o por quienes estaban comprendidos y respaldados por el Estado, no podemos negar la existencia de escuadrones paramilitares que tuvieron una existencia real, protegidos por el Estado, creados desde el Estado, desarrollados o accionar con la protección de los organismos de represión del Estado. Acá estamos tratando de analizar de qué manera participó el Estado terrorista en esta situación. Y se dice de delitos cometidos por civiles, pero ¿acaso esos civiles tuvieron algún tipo de contemplación? Sufrieron cárcel, torturas, largos periodos de prisión. Acá lo que estamos analizando es de qué manera el Estado terrorista y sus agentes generaron esta situación. Y estamos debatiendo eso. Eso es lo que estamos debatiendo. Como se ha debatido desde posterior a la Segunda Guerra el accionar del terrorismo de los líderes nazis y cómo la humanidad se ha dado diferentes mecanismos, Naciones Unidas, los mecanismos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana. Son esos los aspectos que estamos discutiendo. No estamos disfrazando ninguna realidad. Decimos acá existió terrorismo de Estado sobre el conjunto de la población y es necesario para la construcción democrática, reafirmo, es necesario para la construcción democrática la recuperación de la memoria de aquellos lugares donde se violaron los derechos humanos y también aquellos lugares donde se desarrolló la resistencia, porque se resistió a la dictadura. Y eso es un elemento claramente a señalar. ¿Hubo resistencia a la dictadura? Por supuesto que hubo resistencia a la dictadura. Y reivindicamos plenamente esa resistencia a la dictadura, como la deben reivindicar todos aquellos pueblos que pasaron por los procesos de terrorismo de Estado. Entonces lo que estamos tratando es de ubicar este tema en ese convencimiento, en esa toma de conciencia de la humanidad que aparece con mayor fuerza posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se define con absoluta claridad la acción coordinada, criminal, responsable de los estados terroristas. Es eso lo que estamos discutiendo y no nos parece bueno salir de los ejes del debate que está planteado. Muchas gracias, señora presidenta.